Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Carlos Tenorio está con nosotros. Carlitos, gracias por estar aquí en Radio Fuego. Bienvenido a nuestra casa. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un abrazo de gol para ti, para todos los seguidores, radioyentes de Radio Fuego. De Radio Fuego siempre es importante estar en comunicación por temas que a veces nosotros como ecuatorianos, porque es la selección la que juega, hay cositas de que son muy visibles y a veces queremos tapar el sol con un dedo cuando no es posible, porque hay muchas falencias que la verdad hay que decirlas porque si no, no ayudamos a crecer ni a los dirigentes, ni al fútbol ecuatoriano. ¿Por qué? Porque pensamos de que si se dice lo que no está bien, es que no me va a tomar en cuenta, es que acá no estamos para que nos exijan a decir lo que tenemos que decir. Por lo menos en mi caso, yo estoy desde otro lado, ¿no, mi querido Ricardo? Sí. Carlitos, el partido contra Brasil, debutó Ancelotti con Brasil, a Brasil prácticamente no se le vio nada especial. Eh, Jugamos en el Monumental, que eso es otro tema que ya te preguntaré. No jugamos en la altura. Eso también ha creado debate entre costa y sierra, porque ya la altura sirve, ya no sirve. Eso ya lo comentaremos. Pero Ecuador juega contra Brasil con la defensa de Gala, con Moisés en el medio y con un equipo adelante sin 9, porque Yeboah no es 9, a pesar de que es un excelente jugador, hay que decirlo. O sea, una cosa es que te pongan en una posición que no eres. Y a pesar de eso, yo creo que hizo lo mejor que pudo. Jugaron Minda y Angulo, que creo que Angulo tuvo un gran partido. Mildan me parece que tuvo un partido correcto, pero de media cancha para abajo somos una selección extraordinaria. Alex Valle también me parece que hizo también un muy buen trabajo. Y de la media cancha para arriba parece que a Becasese ahí ya se le entrecruzan los cables, o también porque no convoca a ciertos jugadores y pone a los jugadores más o menos en unos puestos raros. Y Ecuador es una selección que los últimos 8 partidos, si no me equivoco, ha recibido solamente un gol, pero de ahí la creación ofensiva es prácticamente nula. Y estamos segundos en las eliminatorias. Si lo vemos de esta manera, Ecuador es segundo en eliminatoria, solo ha recibido un gol en los últimos 8 partidos y vamos a clasificar al Mundial. Tú dices eso y tú dices, qué maravilla. Pero hoy este descontento. ¿Qué viste del partido de Brasil y qué estás viendo para que Ecuador tenga en este momento este descontento? Yo creo que, Ricardo, lo primero es partir desde una realidad, ¿sí? Una cosa es lo visible, como tú lo dices. Si hoy nosotros analizamos la tabla de posiciones en la eliminatoria, Ecuador está segundo. Pero el único que ha hecho un proyecto que lo ha venido sosteniendo y como sudamericano lo ha demostrado es Argentina. Por eso tiene unos números muy alejados de todos los que vienen del segundo. Después, Ecuador con 24, se te viene Paraguay con 24, Brasil con 22, o sea, una tabla muy apretada. Entonces, no es lo que reflejamos futbolísticamente. Segundo, nosotros podemos decir de que hemos recibido un gol. A ver, el fútbol en el campo de juego se estructura en 3 espacios: defensa, medio campo y frente de ataque. Entonces, si tú solamente tienes la defensa, tenlo por seguro que solamente empatando no vas a clasificar ni a ganar ninguna competición, porque el frente de ataque es el que termina y define las jugadas. Entonces, cuando nosotros decimos que no tenemos delanteros, no es la palabra que no tenemos delanteros, no, sino es que no los quieren convocar. ¿Por qué te digo? Porque es que debes de apoyarte de lo que hay en el fútbol ecuatoriano. Y si no convocas a lo del fútbol ecuatoriano, tienes a Kevin Rodríguez, pero igual no lo colocas. Y después aparece Alan Franco como jugador de ataque. Entonces, ¿a qué nos vamos? Carlitos, dame un par de nombres. Dame un par de nombres que se te vengan a la cabeza que tú crees que podrían ser. No te voy a dar solamente un par, te voy a dar muchos. Te voy a dar Palacios de Católica, Parrales de Orense, que ahora se fue a Barcelona, Yorcaef Riasco, que está en Nacional y que en su momento fue criticado, pero es delantero. Tienes a Estrada de Liga, que cuando estaba el profe Gustavo Alfaro, creo que era quien hacía el trabajo sucio para que él de Valencia y los otros jugaran libre. Entonces, delanteros hay. Después tienes a Carrillo en Brasil, que nunca ni siquiera mencionan el nombre. Y yo te pregunto, nos vamos a poner a decir, es que Egner, miren, analicemos algo. Egner tiene alrededor de más de 80 y pico de partidos en la selección, criticado por muchos en el país, ¿sí? Pero ¿qué es lo que te hace fuerte? Las críticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos convocar a Parrales y si en 1, 2, 3 partidos no te va bien, pero por lo menos ya vas llevando delanteros que van a ser los próximos
frentes de ataques de la selección. No lo hace, ¿sabes por qué? Y hay que ser muy sincero. Nosotros hoy no tenemos un director técnico que tome las riendas en la parte futbolística. Está simplemente replicando o anunciando o dando un mensaje de lo que le dicen que tiene que decir. Hay que ser muy sinceros y así no vamos a ir para adelante, con el respeto de todos. Si ustedes se ponen a analizar el rechazo de toda la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ojo, no hablo solamente del presidente, toda la dirigencia, porque se supone que si hay una dirigencia, ¿cómo es que ninguno se pone de acuerdo o somos ciegos para no ver que tenemos muchas falencias y que te estás llevando una riña entre Liga Pro con la Federación, pero eso no tiene nada que ver con los jugadores porque ellos vienen haciendo su trabajo? Entonces debes convocar a los delanteros, te guste o no te guste, porque esa ha sido la referencia de toda selección en el mundo. ¿Por qué entonces queremos nosotros inventar? Es que tengo a este. Es que esto no se trata de ser desequilibrantes. El jugador, el centro delantero, es el jugador que confunde a los centrales y el jugador más importante dentro de un funcionamiento táctico, porque ese es el que te va a marcar la diferencia tarde o temprano. No se olviden de que el Mundial falta un año y poco, y Enner Valencia viene bajo un desgaste, y por más que sea, no va a aguantar el peso porque vamos a ir a un Mundial mucho más amplio, mucho más dinámico, y vas a sufrir también esta decadencia corporal, física, de un jugador que creo que de a poco va a ir diciendo hasta aquí nomás. Entonces es complicado, Ricardo. Carlitos, una de las polémicas, ya para meter el bisturí de una, es que en la fecha FIFA pasada se convoca al joven Darwin Guagua, se lo pone de titular contra Chile y yo lo mencionaba hace unos minutos. Si tú vas a apostar por un joven como Darwin Guagua y tú dices, le veo unas capacidades técnicas increíbles, no ha debutado, no pasa nada, yo me quemo por él y lo voy a poner en la selección, ok, sosténlo, ¿por qué no lo volvió a convocar? Más o menos como pasó acá en España con Luis Enrique y Gavi, que Gavi todavía no había debutado en el Barcelona y Luis Enrique lo hizo debutar en la selección española y Gavi se mantuvo en la selección. O sea, si es que tienes un proyecto, ok, digamos que yo soy el técnico de la selección, Carlos Tenorio con 16 años, te quiero en la selección por más que no haya debutado, te voy a tener tiempo en la selección. Bueno, Darwin Guagua ya nunca más fue convocado. O sea, ese proyecto colapsó apenas dejó el campo de juego en Chile. Ahí la primera crítica, un chico que está en inferiores que no está jugando y que el proyecto no se mantuvo. O sea, definitivamente le dijeron, anda, ponlo y si quieres ya no lo convoques más. O sea, está clarísimo. Y después que ahora sale la convocatoria, que sale después, los jugadores primero llegaron, los periodistas tuvieron que estar viendo por las ventanas de los carros para ver quiénes llegaban, porque recién después salió la lista de la convocatoria y resulta que traen jugadores lesionados porque el técnico dice que los quiere tener cerca, o sea que no sé eso qué significa. Y de paso se mete en un problema la FEF porque parece que metieron mano en la lesión de Gonzalo Plata cuando el Flamengo no dio autorización para eso. O sea, definitivamente, Carlitos, estas convocatorias, ¿quién las hace? ¿Por qué Guagua? ¿Por qué jugadores lesionados? ¿Tú crees que es BKCS? ¿Tú crees que es directamente la federación y BKCS es un sí-man? O sea, un hombre que simplemente dice sí a todo, ¿o es mitad-mitad? ¿Qué crees que pasa ahí? A ver, Ricardo, si hoy hacemos una encuesta, el 85% de los ecuatorianos piden que se vaya toda la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Si haces una encuesta hoy, dices que ese no es el entrenador idóneo para la selección. Y no es porque nosotros vamos a pedir que se convoque el entrenador que nosotros queremos. Lo que nos incomoda es la falta de respeto en la cara de todos los ecuatorianos. Hablabas del tema Guagua, pero con el tema del español era diferente porque fue con una convocatoria oficial. El tema es la falta de respeto hacia el jugador ecuatoriano con una convocatoria oficial. Y segundo, eso de llevar a los lesionados, y que quede bien claro, es simplemente una pantalla de humo para que los jugadores sean quien soporte las críticas al mal manejo de la federación. ¿En qué sentido? Enner Valencia es el goleador, ¿no? Entonces, la gente bien con Enner. Gonzalo Plata lo viene haciendo bien, perfecto, porque si no estuvieran pasando buen momento, no los traerías. Pero si los quiere traer a que acompañen en la selección, es una cosa, pero no como un convocado oficial, porque ¿qué pasa con los que están siempre aspirando, haciendo las cosas bien en el fútbol ecuatoriano o internacional para ser llamado a la selección? Y ese espacio lo ocupa un lesionado que no va a jugar, porque ser invitado está bien,
para por la motivación, esto y lo otro, pero ¿lo haces a propósito o cómo es el tema acá? Entonces son temas, Ricardo, que la verdad, esto lo pueden vender en la página de la TRI, que es la página que tienen para que los troll centers defiendan las falencias que tiene la federación. Esto es así. Pero la gente que verdaderamente vive, que ha sentido, que ha estado dentro del fútbol, no lo habla por envidia. Lo dice porque es que no es posible. Es un tema tan visible, el atropello, la falta de respeto al ecuatoriano, a los jugadores nacionales, y eso no se puede permitir, Ricardo. O sea, vas a convocar, el entrenador nunca da una respuesta concreta o con carácter y personalidad asumiendo su responsabilidad. No, tienes que esperar a ver qué manda decir la dirigencia y la federación y eso tú replicas. Y otro tema que no estoy de acuerdo, Ricardo, y esto tiene que cambiar. A la prensa no tiene que ser selectiva. A este sí tiene que venir a la rueda de prensa porque habla bien de la dirigencia y la federación. Toda la prensa debe estar siempre en los espacios de la selección. ¿Por qué? Porque eso hace madurar al jugador. Si no empezamos a formar a jugadores de cristal, que cuando están bien y la prensa habla bien, bien. El momento que les va mal, lo mismo que nos está pasando hoy con Kendry Páez. ¿Por qué? Porque blindas a los chicos y no los dejas que se desarrollen. Les voy a poner un ejemplo y con esto termino, Ricardo. Ajá. Quien les habla, mientras jugué en el fútbol de Qatar, yo fui muy criticado, pero yo soy de las personas que a toda la prensa y a toda gente lo recibo con la misma forma porque eso me hizo crecer y hacerme fuerte. Y cuando fui al Mundial de Alemania, en medio de muchas críticas, yo no solamente me centralizaba en las críticas, pero las escuchaba porque quería demostrarles de que el profesional tiene que ser así. Pero acá es diferente. Acá tienes que decir, hablan bien en la prensa para que mañana este jugador me dé una entrevista. El jugador tiene que darle entrevista a todos los periodistas del país, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque es que te van a hacer preguntas de acuerdo a lo que está pasando en el fútbol. Después tú ves si respondes o no. Pero acá creo que eso también nos está haciendo daño. Y hay que descentralizar. ¿Por qué uno tiene que tratar de hablar bien de un representante legal de una institución? Él no es el actor principal, no es la figura. Él que se dedica a un proyecto, pero como no hay un proyecto en firme para saber a dónde va nuestra selección en los próximos años, tratan de escudarse con el buen momento de Moisés Caicedo, con el de Pacho, con de Piero, y los pones de fuerza de choque a ellos. Pero cuando vamos a ver el proyecto, está reflejado ahora. Los partidos que viene jugando la selección no nos demuestra que es una selección que vaya a hacer una buena presentación al Mundial. Al Mundial estamos clasificados, Ricardo. Paremos ya con esa mentalidad de que con un empate, hermano, estamos clasificados, así sea con 6 puntos menos, nos quitaron 3, porque esto ya le quitó un poco de brillo al fútbol y los jugadores también se quitaron esa presión. Pero ahora hay que exigir qué vamos a hacer al Mundial, Ricardo. Y la dirigencia no se pronuncia, ni el estratega de la selección muestra una postura en firme. ¿Qué vamos a hacer? No te pone delantero. ¿Va a jugar así el Mundial? Porque tampoco vas a convocar mañana a un chico 2 días antes del Mundial para decir tanto que lo pedían. No, dale el espacio ahora en estos últimos partidos para que se vaya fogueando, se vaya involucrando en el grupo y tenlo por seguro de que mañana se te puede salvar la papeleta. Pero no lo convocas, ¿por qué? Dame un motivo y una razón a los ecuatorianos y no porque te pedimos explicación. Es un deber que estén los delanteros. Solamente eso, Ricardo. Carlitos, algo que me llama la atención es, ¿tú crees que los jugadores que están, me refiero a los que no están incluidos en la polémica, los que simplemente llegan a la selección porque quieren servir a su país, porque quieren jugar con la camiseta de su país, te lanzo nombres, yo que sé, Moisés, Alan Franco, Hincapié, Pacho, todos ellos, y que ya son referentes de la selección por el nivel futbolístico que tienen y por el liderazgo que seguramente irán ganando a través de los años? ¿Tú crees que este malestar que se refleja, tú crees que ellos lo sientan? ¿Tú crees que ignoran el tema y se dedican a jugar? ¿Qué crees que pasa dentro de ellos, dentro de la casa de la selección con los jugadores que no están en el ojo de la polémica, pero sienten la incomodidad de la polémica que se avecina, ¿no? Son muy chicos, pero que sí creo que de seguro se dan cuenta, ¿no? Y creo que sí deberían tener esa afinidad con el estratega y llamar a una reunión los 5 más grandes y decirle, profe, la verdad,
nos necesitamos un centro delantero, porque no creo que ellos vayan a decir, no, juguemos nomás sin centro delantero que nos las defendemos. Esa no es la posición de ellos. Y deben ellos pronunciarse casa adentro, porque te lo digo la verdad, todos los entrenadores que han venido a dirigir el fútbol ecuatoriano, desde el profe Hernán Darío Gómez, lo podía hacer Dusan, siempre consultaba sobre todo con los 3, con los 4 más grandes. ¿Te parece si ponemos a este? Porque el jugador te va a dar una idea a la que él tiene planificada para que se fortalezca lo que buscamos. Porque ¿A ti te consultaron alguna vez, Carlitos? A ver, yo normalmente en la selección, y el profe Suárez era así, ya en el Mundial de Alemania ya era un jugador con más experiencia, y siempre pasó eso. Miren, recuerden algo, cuando estaba el profe Gustavo Alfaro, al principio entre críticas y esto y lo otro, pero él sí armó un proyecto futbolístico, porque son 2 proyectos. El dirigencial es un proyecto administrativo que tiene que verse reflejado en los logros. Y después cuando contratas al estratega, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a jugar con la selección con esos 2 delanteros. Lo hacía un poco acá diferente, uno más adelante que otro, ¿no? Pero jugaba con 2 frente a ataque y ¿saben cuántos resultados sacó? ¿Y por qué se fue el profe Gustavo Alfaro? Porque no dejó que se metieran al escenario en donde los dirigentes que están hoy manejando la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a excepción del Team Delgado, que fue jugador y referente, el resto, ¿cuánto patearon una pelota? Entonces, hay que saber diferenciar cada quien a su parte para que esto funcione. Entonces, hoy, los jugadores referentes que son jóvenes, pero tienen hoy esa voz, tienen que conversarlo con el entrenador. Y ojo con esto, perdón Ricardo, ojo con esto, que el partido de mañana no te vaya a salir con un delantero, porque así son. Miden a la gente en la prensa y después vamos a tirar a Kevin Rodríguez. Pero si tienes un delantero, el delantero tiene que jugar siempre. Esa ha sido la postura de la selección ecuatoriana de fútbol y es en lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ¿para qué me convocas de centro delantero si me vas a tener en el banco y vas a poner a jugadores que no son ni siquiera delanteros? Eso es una falta de respeto, Ricardo. Sí. Carlitos, para terminar tema selección, quisiera que analices el tema de lo de la altura. Yo te voy a decir honestamente, yo creo que los jugadores nacionales, la gran mayoría que juegan en la selección, yo creo que ya no están acostumbrados a la altura. Eso ha generado una gran polémica. A pesar de todo eso salen ciertos opinionistas, periodistas a decir, a pesar de eso, a Brasil y Argentina los tienes que complicar siempre y los tienes que jugar en la altura. Yo discrepo aún así porque tú mañana vas al Mundial y no tienes la capacidad de tomar esa decisión de decir, voy a jugar contra Italia, vamos a la altura, vamos, juguemos cuartos de final del Mundial en Quito para tener chance ahí. Entonces yo creo que simplemente es una cuestión de que tenemos que sacarnos ese estigma porque Ecuador es una selección que ya tiene que superar esa mentalidad de equipo chico de decir, clasificamos al Mundial, nos quedamos en fase de grupos, no pasa nada, perdemos Copa América, no pasa nada. Ecuador tiene que empezar a decir, bueno, ya vamos a dar el paso siguiente. Y el paso siguiente para mí es dejar la teta, que es la altura, me parece a mí. No lo digo con falta de respeto, sino con honestidad intelectual. Carlos, te pregunto a ti, altura, no altura, a veces sí, a veces no. A ver, Ricardo, para mí esto es un tema de análisis en el tiempo que se aprovechó el fuerte de la altura y no por lo que puede significar la altura, sino porque la base de la selección en su momento, nosotros no teníamos tanto, jugaban en la altura, ¿sí me explico? Y cuando tienes un equipo preparado físicamente en la altura, es una locura porque no cualquier equipo te aguante el ritmo. Pero para mí hoy, que ya estamos esparciéndonos en todo el mundo, ¿cuántos equipos hay en Sudamérica que tienen altura? Bolivia y Ecuador, el resto muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero ya tienen los jugadores, entonces son 2 selecciones. Entonces, a Bolivia puedes ir allá, le puedes ganar. Pero para mí, la selección debería jugar cada partido en cada provincia del país. Y me van a decir, pero es que en los escenarios deportivos la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe empezar a coordinar con las asociaciones, con las federaciones deportivas de la provincia. ¿Para qué? Para mejorar los escenarios deportivos, porque los jugadores se van a sentir felices por el apoyo de los ecuatorianos. Ahora, quedarnos plasmado de que hay que jugar en Quito, sí, era la sede de la selección. Y hoy no se llevó el partido a Guayaquil
porque quieren que los jugadores se sientan bien. ¿Sabe por qué se lo llevó a Guayaquil? Y que esto quede bien claro. Por medio liberarse de la presión mediática de la gente de Guayaquil que exige de que se dividan los partidos. Porque tiene que ser así. Yo no creo que hoy jugar en el estadio de la Casa Blanca, del estadio Atahualpa, sea, como quien diga, el punto clave para la selección, porque ya los jugadores están adaptados a otro tema climático, como lo podríamos decir. Pero si mañana se tiene que jugar en la altura un partido, que se juegue en el llano, pero que tratemos de ya sacarnos eso de que si no jugamos en la altura, no ganamos. No, no es por allí. Después, si se juega en Quito, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Manabí, en donde sea, lo importante, ¿sabe qué es? Que siempre haya un proyecto que nos guíe a qué buscamos de sacarle provecho a nuestra selección con todo lo que ha crecido. Ojo, ha crecido, pero no ha avanzado. Eso es diferente, porque si en verdad hubiéramos avanzado, tenemos que ir pasando esos pequeños pasitos históricos que se han dado. Entonces, hemos crecido por el buen trabajo de los diferentes proyectos de clubes, pero no hemos avanzado. Y creo que hay selección para avanzar, no solamente en el Mundial, poder aspirar a una Copa América, porque eso es lo que vendemos hoy y no se está reflejando de esa forma. ¿Tú crees que una de las soluciones, y con esto terminamos el tema de selección, tú crees que una de las soluciones a corto plazo, porque a largo plazo pueden ser un montón, pero a corto plazo podría ser que un grupo de líderes de la selección, 4 o 5, se reúna con el técnico y le diga lo que ellos piensan? No. Bueno, el jugador no es quien tampoco para imponer, pero sí para aportar. ¿Sí me Sí, explico? pero por Porque a la eso, larga, tú crees que, digamos, que el día de mañana yo qué sé, un grupo de líderes de la selección o de jugadores veteranos con algunos jóvenes o algo por el estilo, ¿tú crees que sería sano que le digan, profe, reunámonos y le digan, oye, ¿sabes qué? Pienso que esto del 9, esto de la convocatoria, o sea, ¿tú crees que eso es sano? ¿Tú crees que eso es meter narices donde no la tienen que meter? ¿Qué no. opinarías de eso? A ver, yo lo he dicho, la selección tiene jugadores referentes que lo están pasando bien, pero no tiene líderes, porque la palabra líder es otra cosa. Ujú. Pero el rato que ellos entiendan de que tienen que convertirse en líderes porque son los responsables de cualquier situación por lo que representan, tienen que salirlo a decir. ¿Sí me explico? Hay capitanes, esto, lo otro, pero no hay líderes verdaderamente que puedan darle la importancia y también dar a conocer lo que se está viviendo en la selección. Hay que saber diferenciar estas dos palabras, porque si tú me dices el liderazgo en su momento del mismo Ulises, de Méndez, de Aguinaga, pero no era porque eran autoritarios, no. Siempre, profe, nos parece que podemos jugar así o poner a este, que eso no es decir que te estás metiendo en el trabajo, en la planificación del cuerpo técnico, pero lamentablemente es el jugador el que da la cara el día del partido. Entonces yo creo que los chicos deben ya empezar a tomar las riendas y la responsabilidad de decir al entrenador, ojo, no salir a divulgar, yo no, porque no van a hacer ver después de que ellos son los que mandan en la selección, pero de que se hable. Ahora, si uno va a hablar con el entrenador y el entrenador no escucha a los jugadores, ¿quién es el entrenador? O sea, que juegue él. No, es una familia, es un equipo y eso sí se tiene que dar. Y después los de afuera, no sé si podamos aportar mucho en decir esto y lo otro, porque ¿saben qué? Quienes manejan la selección piensan que nosotros les quitamos protagonismo. ¿Por qué? Porque se sienten aludidos, porque creen de que ellos entienden de fútbol y no lo entienden. Conocen porque han estado metidos, pero no lo entienden. Entonces, por ahí no va la cosa. Pero si tuvieras una directiva comprometida con el crecimiento del fútbol ecuatoriano, ya lo fuera hecho, ya fuera convocado como hacen otras selecciones. A ver, chicos, vengan acá, ayudémonos a planificar, a proyectar para sacarle provecho a la selección. Eso se debería hacer, pero no se va a dar porque quienes están allí buscan ese protagonismo personal y les están haciendo daño a toda el presente y futuro de la selección con esto que estamos viendo, porque no nos los mandan a decir, lo estamos viendo mes a mes, año a año, y no damos un paso hacia adelante. Entonces, mi querido Ricardo, es un tema complejo, ¿no?
Gracias por tu aporte, por supuesto, en la Asociación de Futbolistas del Ecuador y gracias por la entrevista y por tus opiniones en la selección. Seguramente nos encontraremos muy pronto, Carlitos. Gracias, Ricardo, siempre a las órdenes, como te lo decía. Yo nunca voy a seleccionar a quién sí, a quién no. A todos los atiendo. He recibido críticas a todos porque eso te ayuda a crecer. Entonces, Ricardo, estamos en contacto. Estamos atentos a todo lo que sea una opinión en base a lo que vivimos y que sea para crecimiento de todos los ecuatorianos. El fútbol es una de las primeras herramientas de rentabilidad económica, social, política, de muchos temas, que es el fútbol. Y creo que si la sabemos manejar con gente que esté clara de lo que buscamos, tenlo por seguro que también vamos a ayudar a enrumbar al país a otro escenario y que ya el país necesita un respiro, porque la verdad no aguantamos más. Seguro que sí, Carlitos. Carlitos, gran abrazo. Carlos Tenorio es ex seleccionado ecuatoriano, ex futbolista, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.